La mayoría de cristianos tenemos la intención de servirle a Dios. De hecho, el segundo paso después de bautizarnos es buscar delante de Dios cuál es el don o ministerio que tenemos. Y si ya lo sabemos, pues es entonces buscar el momento adecuado para poder empezar a servirle a Dios. Pero muchos cristianos tienen un pequeño problema en lo que se refiere a el deseo o la intención de servir dentro de la iglesia. Si quieres saber cuál es el problema que tienen algunos cristianos, te invitamos a que te quedes con nosotros a seguir este devocional. Bienvenidos a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, y te repito, te invitamos a que te quedes con nosotros. Bueno, les repito lo que les decía hace unos segunditos en el intro y les comentaba yo que todos tenemos un trabajo, un lugar específico dentro de los negocios de Dios, dentro de la iglesia. En la iglesia todos tenemos un lugar, ¿no? Y eso quiero que quede claro, todos tenemos un trabajo que Dios nos ha encomendado, todos tenemos un don o un ministerio, ¿no? Incluso hay algunos que tienen más de un ministerio o más de un don. Pero ciertamente hay algunos cristianos que históricamente presentan un grave problema que radica precisamente en su deseo de servir. Y para ello vamos a leer el capítulo 8, versos 6 al 23 de la carta a los Hechos. Lo vamos a leer muy rápidamente porque es un poquito largo el pasaje. Amén. La palabra dice así: las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y verso 9 dice así: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, dijo Simón, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes ni parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. Amén. Cuando se trata, hermanos, de servir a Dios, la actitud y las intenciones que tengamos detrás del deseo de servir son claves, creo yo.
Y tan cierto es esto que el mismo Luzbel, que tenía una posición de alto privilegio delante de Dios, por tener una mala actitud y peores intenciones, ¿no?, terminó por convertirse en lo que ahora todos conocemos, ¿no?, que es el diablo. Un ser que originalmente fue creado para el servicio a Dios, terminó por ser todo lo contrario y por consecuencia fue desechado, ¿no? Ya ustedes ya conocen la historia. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, se nos cuenta el testimonio de un hombre llamado Simón, que contaba con ciertas características muy peculiares que voy a resaltar y que se encuentran todas en el pasaje que acabamos de leer. Amén. Bueno, primeramente, que era un hechicero, o sea que servía al pecado y servía al enemigo, ¿no? Igual que muchos de nosotros antes de conocer al Señor, antes de conocer el Evangelio, antes de venir al camino de Dios, bueno, no éramos hechiceros muchos de nosotros, ¿no? Pero igualmente estábamos encadenados al pecado y de alguna manera también le servíamos al enemigo, ¿no? En el caso específico de este hombre era hechicero. La siguiente característica que tenía es que presumía de ser alguien importante. Esto indica, hermanos, que le gustaba el protagonismo, le gustaba llamar la atención, le gustaba que todos lo vieran, que le aplaudieran, que lo adularan, etcétera, etcétera, ¿no? Y además también, hermanos, como otro punto característico que este hombre tenía, es que todos lo llamaban el grande, el gran poder de Dios, lo cual por supuesto nos indica de que era un hombre que tenía el ego muy inflado, ¿no? Y por supuesto, pues, con ese trabajo que él hacía como hechicero, pues impresionaba a la gente, ¿no? Además de que, obviamente, como le mencionaba el apóstol Pedro en los últimos versículos que leímos, era un hombre que tenía envidia en su corazón, ¿no? Le tenía envidia a los hombres de Dios, a los siervos de Dios que hacían milagros y señales ante la gente, ¿no? Cuando una persona tiene características semejantes a las que acabamos de mencionar, aunque tenga un trabajo dentro de la iglesia o un llamado de Dios, si no corrige su actitud, y se los digo en serio, si no corrige su actitud, está condenado al fracaso por no tener un corazón recto delante de Dios. Tanta era la maldad en el corazón de Simón que quiso comprar el don de Dios para usarlo en beneficio propio. Atención con esto, quiso comprar el don de Dios para usarlo en beneficio propio y seguir con un ego más grande que el universo mismo, ¿no? Por eso quería servir entre comillas, quería servir a Dios para seguir siendo importante a los ojos de los hombres, para seguir siendo adulado, para no perder fama y protagonismo que tanto le gustaban, ¿no? Para eso quería servir, y por triste que parezca esta situación, hermanos, es la misma situación en la que muchos cristianos se encuentran. Esa era la razón, hermanos, por la que Simón quería servir. Amén. Yo les he hablado en algunas predicaciones precisamente, hermanos, de que tenemos que tener cuidado de cuáles son nuestras intenciones para servir a Dios, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué queremos servirle a Dios, no? En el caso de este hombre Simón, nos habla acerca de un problema importante que tienen muchos cristianos, hermanos. No quieren servirle a Dios tanto por servirle, tanto por servir a otras personas, porque el evangelio sea conocido, sino que quieren servir por sentirse grandes, por llamar la atención, por ego, ¿no? Como lo hacía también este hombre. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, en nuestras intenciones, ¿no? Más que nada, es por el bien personal, por el bien propio, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces tenemos un don y un ministerio y un llamado legítimo de parte de Dios, ¿no? Y que muchas veces nosotros mismos, con nuestra actitud inadecuada, con un corazón imperfecto delante de Dios, echamos a perder todos los planes que Dios tiene para nosotros mismos. Así que, hermanos, la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cuál es la razón por la que tú
quiere servir a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos que esta pequeña meditación pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes, pueda ser motivo de una meditación profunda delante de Dios. Y si llegamos a la conclusión, hermanos, después de examinarnos a nosotros mismos, que tenemos un comportamiento semejante al de Simón el hechicero, pues vayamos delante de Dios, que siempre es justo para limpiarnos de toda iniquidad y ayudarnos a corregir el camino. Amén. Gracias a Dios porque es misericordioso y porque sigue dándonos palabra para poder compartir con cada uno de ustedes, con la Iglesia Emmanuel. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima y no se pierdan los videos que nuestra iglesia sube todos los días. Amén. Que el Señor les bendiga y un abrazo fuerte a todos.